Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. En el capítulo de hoy nos gustaría hablar sobre el tiempo real que dura un parto, los partos largos. Esos partos de los que nadie habla o de los que nadie cuenta o esas mujeres que perciben que su parto ha sido extremadamente largo y que creemos que son una realidad muchas veces. Bueno, casi siempre, no es nada raro escuchar a alguien decir aquello de, es que estuve 3 días de parto, o es que el parto de la burra, el parto de la burra, 3 días de parto. Bueno, lo primero yo creo que conviene desmitificar esto. Cuando una mujer dice o percibe que estuvo 3 días de parto, 4 días y normalmente eso no es verdad, ¿no? No fueron 3 días de parto. Lo que pasa es que no se interpretan bien, hablamos muchas veces de esto, hay poca cultura de parto, ¿verdad? Esta frase la uso yo mucho. No se interpretan bien los tiempos de parto y lo malo de esto es que esta desinformación, ¿no? Esta falta de conocimiento sobre cuáles son las fases y los procesos de parto nos hace interpretar a las mujeres mal lo que está viviendo y vivirlo como algo negativo, ¿no? Normalmente este error casi siempre viene del mismo sitio y es que la primera fase, y vamos a ir intentando ordenar esto de los partos largos por las distintas fases de los partos, la primera fase, que son lo que llamamos nosotros los pródromos de parto, la previa, el preparto se interpreta como una fase ya de parto propiamente dicha, de parto activo, ¿no? Cuando no lo es. Y la fase esta previa al parto sí que es una fase que puede ser extremadamente larga y no por eso patológica, no por eso problemática, ¿no? Y se vive ya como estar de parto. Y lo malo es que se vive ya como estar de parto y que no nace el niño, entonces como algo negativo. Y contando las horas, entonces se va alargando el parto. Entonces, claro, a nivel mental afecta mucho, es muy negativo para la mujer y luego a la hora de volver sobre tu parto es esas mujeres que han estado de parto y dicen mi parto duró 48 horas, 3 días, lo que sea. Claro, esto se agrava muchísimo cuando esa mujer está ingresada en el hospital. Yo recuerdo en una ocasión una mujer que era una inducción y claro, ella en este caso era una inducción y su madre no paraba de preguntarnos y no ha nacido ya, y cómo va. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Ha nacido ya. Digo, pero ¿cómo van que van a hacer mañana? Que no, es decir, que ni está ni se le espera de momento, ¿no? Pero claro, pues vivido así, ¿no? Y en este caso es que era una inducción, pero imaginarte a esa mujer con 1 centímetro ya ingresada en el hospital, pues eso se hace eterno e insufrible, claro. Y al final es esa importancia de saber diferenciar el parto activo, la fase activa del parto, de la fase latente de parto, para que estéis tranquilas y no empiece esa cuenta. Yo muchas veces cuando hablo con las mujeres y las informo, siempre les digo, por mucho que nosotras seamos muy flexibles con los tiempos, una vez que tú entras en un paritorio hay unos protocolos y empieza a contar el reloj. Entonces todo el tiempo que se está en casa, en esa fase latente, no lo deberíamos de contar como estar de parto, ¿no? Y de hecho cuando nosotros hacemos nuestras notas es como ¿cuándo comienza el parto? El parto comienza en el momento que se ingresa en el hospital, ¿no? Independientemente de si la mujer está de 6 o de 3, pero intentar hacer esa diferenciación a nivel mental de ese tiempo en casa no cuenta y no hemos empezado a poner el cronómetro de esos protocolos que ya digo que aunque nosotras seamos muy flexibles existen, de decir pues ya estás de parto, ya empieza el parto, y de hecho toda esa parte tan larga luego se hace mucho más corta. Siempre decimos a partir de 4 centímetros la dilatación suele ser
mucho más rápida que esa parte de fase latente. Entonces, claro, lo difícil, ¿no? Decimos también es ponerse de parto, o sea, el arrancar el de 0 a 4 o de 0 a 3. De menos 3, que el borramiento del cuello, toda esa parte, es lo que tenemos que aprender o desaprender, que en esta cultura de parto hay que desaprender muchas cosas, que no es el parto, que no estás de parto. Que tiene un proceso y necesita arrancar. ¿Y los arrancamientos cuándo son? De noche. ¿O no? Eso es una curiosidad muy, muy importante, ¿no? Somos mamíferos diurnos, lo decimos millones de veces, y parimos con nocturnidad, o al menos arrancamos con nocturnidad. Hay curiosidades sobre el tiempo en el parto muy, muy interesantes. Tanto es así que, de verdad, esto es prácticamente, bueno, es generalizado. Los partos arrancan de noche, casi la inmensa mayoría, al punto que si una mujer, especialmente las primíparas, pero vamos, en general cualquier mujer, a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana, no está ya con 3, 4 centímetros y dinámica regular, lo normal es que se le pare y esté en un estado latente, incluso pueda dormir hasta la noche siguiente que se reactive. O la media tarde. Es como si fuéramos cenicientas. Amanece, nos volvemos calabaza. Desaparece la contracción. Desaparece el hechizo. Y no se va a volver a activar hasta la noche siguiente. Es importante también, porque al final cada parto es diferente. Entonces, dentro de la norma, o como cuando hablamos de que los partos, si es tu primer bebé, suelen ser pasadas las 40 semanas, hay más probabilidad, y siempre hay mujeres que, pues yo me adelanté, pues yo me puse a las 38. Pues eso, que de norma general son por la noche. Yo tuve mi primera contracción a las 9:30 de la mañana y dormí fenomenal. Me levanté por la mañana. Y yo ya me veía que el cuerpo digo, voy a desayunar, que me pille desayunada, y a las 9:30 de la mañana tuve mi primera contracción y parí a las 7 de la tarde. Entonces nunca se... O sea, las hay, pero es absolutamente excepcional. Para una de esas podemos tener 100 de por la noche. Si yo tengo una cuñada que también pare por la tarde. Le ha tenido 3 partos y todos por la tarde. Empieza por la mañana y todos por la tarde. Pero es la anécdota, es absolutamente excepcional. Cuando nos llaman a las 8 de la mañana... ya sabemos que ya va a ser para el día siguiente, ya se la han parado, o sea, es algo casi general. Otro, respecto a los pródromos en casa, a no encender el cronómetro todavía, ¿no? A estar tranquilos, ahí siempre os decimos, creo que en casa, cuando empiezan estas contracciones, lo primero que os decimos que nos puede ayudar, ¿no? En esa fase es vivir la emoción de ya ha llegado, ¿no? En vez de el querer ya quemar esa etapa y decir, venga, que sean cada 2 minutos y que ya nazca, no. Y me voy al hospital. Claro, eso es. Vamos a ver, de lo que me tengo que alimentar ahora para sostener esta etapa es llevo 9 meses esperando este momento, estoy embarazada, busco a este bebé, pues el momento ha llegado, no el nacimiento, no, ya me estoy poniendo de parto, porque eso sí es una realidad, ¿no? Y disfrutarlo así, ¿no? Disfrutar que ya me estoy poniendo de parto. Utilizar todos los recursos, que ya de esto hablaremos hemos hablado en otros capítulos y hablaremos más. Disfrutar de los recursos que tenemos en casa, estar en casa, pero no contar el tiempo, no obsesionarme con las apps, porque os garantizamos que cuando las contracciones sean muy intensas y cada 2-3 minutos no vais a necesitar ninguna aplicación, ¿no? Ahí es al revés, intentar descansar, frenar, de esto hemos hablado en otras ocasiones. Luego, de cara al tema de hoy, que es el parto largo, tenemos que diferenciar entre unos pródromos que pueden durar varios días, pero que son normales, en los que os va subiendo la intensidad poco a poco, esas contracciones que se vuelven más regulares, que se cogen más fuerza, que no todas, o sea, que empiezan a durar todas 50-60 segundos, que os tenéis que parar, respirar, concentraros, mujeres que tienen pródromos muy largos, en los que hay alguna cosa... Largos quiere decir varios días, varias noches que nos permiten descansar, nos permiten dormir, dolores focalizados, dolores óseos, ahí tenemos que valorar qué está pasando. Entonces siempre dentro de los partos largos, nosotras como matronas tenemos que diferenciar entre un proceso fisiológico que está yendo con normalidad y que no hemos puesto el reloj todavía, a un proceso que por algún motivo a lo mejor el bebé no está bien colocado, está mirando hacia las estrellas, no está bien encajado en la pelvis y
hay que hacer algunas maniobras o trabajar la biomecánica o hacer algunos ejercicios para que se le solucione y podáis arrancar en ese proceso de parto. Entonces hay que diferenciar entre eso, cuando hay que cuando es un proceso fisiológico normal y cuando hay algo que se está saliendo de la normalidad. O que a lo mejor que habría algo que podríamos hacer para favorecerlo, ¿no? Dentro de pues algo de rebozo o eso biomecánica o tal. Pero bueno, que en todo caso una noche entera de contracciones no nos las quita nadie. Podría ser algo absolutamente dentro de normal, dentro de unos pródromos. Hay un dato interesante que has dicho y de esto yo creo que podemos pasar a la siguiente fase, que es la de la dilatación, ¿no? Lo que has dicho tú, Laura, lo que más cuesta es ponerse de parto, hablando de tiempo, que es de lo que estamos hablando hoy. Ponerse de parto, que son esos primeros, ese borrar el cuello, ¿verdad? Y ponerse en esos 3-4 centímetros nos puede llevar días. Sí. Desde luego, una noche entera prácticamente no nos la quita nadie. Y sin embargo, cuando entramos ya en lo que es la fase de parto activa, de esos 4 centímetros a esos 10, nos puede llevar a algunas mujeres a las que les ha costado 1 o 2 noches con su día en medio, le puede costar 3 o 4 horas el resto de dilatación. O sea, lo que le ha costado un día o día y pico 4 centímetros, los otros 6 centímetros le puede costar 4 horas, ¿no? Y es gracioso porque para esa mujer, a lo mejor cuando tú hablas con ella, dice, vaya parto tan largo he tenido, 2 días, y tú piensas, vaya parto más rápido ha tenido esta señora. Claro, o sea, efectivamente. Te ha tenido un partazo, entonces ahí es el sí, de la cuestión. Ahí a veces nos chocamos, ¿verdad? Porque esa mujer le ha costado, empezó una noche, se metió en el día, no terminó, ya casi entró en la noche siguiente, pero al final, para cuando ingresó, era a las 8 de la tarde, pero igual, claro, ella estaba con 4 centímetros a las 8 de la tarde, ingresó y igual ha parido a las 2, para nosotros eso es un partazo maravilloso, pero ella lleva desde la noche anterior, pero no, eso en parto activo han sido 5 o 6 horas, eso es en una primípara, eso es un parto rápido, pero sin embargo ya tiene ese concepto, claro, pero bueno, el parto activo, bueno, no importa en realidad si el parto es rápido, lento o tal, al final lo que importa es la experiencia de cada uno, cómo lo viva y que el resultado y que la experiencia sea positiva, ¿no? Y que el parto vaya progresando y que dentro de una normalidad. La media, más lo que dice como la teoría, los libros, es que una vez que se está de parto activo... 4 centímetros. 4 centímetros. Y contracciones regulares. Es un mínimo de medio centímetro a la hora. De aquí a mucho más rápido, pues hay muchos ejemplos de mujeres que, como dice Elena, que dilatan en 4 horas y han hecho de 4 a 10. Luego las hay que hay mujeres que es verdad que tienen dilataciones en los 4 centímetros que no avanzan, que no dilatan, o que a las 4 horas las exploramos y siguen con la misma exploración que anteriormente, ¿no? Esas dilataciones que son largas, y ahí es cuando hay que ver qué está pasando, por qué esa mujer no está dilatando. Esa mujer puede estar en un momento de mucho dolor que le está provocando un estrés, una ansiedad que hace que tu cuerpo se cierre, un bloqueo. Al final el cuello del útero es un músculo. Ahí nosotras cuando usamos los recursos de a lo mejor entrar en la bañera, nos parece que muchas veces el entrar en la bañera hace que las mujeres que a lo mejor no están progresando de repente progresen simplemente con esa relajación, ¿no? Que puede ser el estrés, o puede ser, volvemos a una malposición fetal, que el bebé se tenga que colocar. Bueno, pues ¿qué es lo que nos está impidiendo hacer esa dilatación? Y ahí es cuando podríamos hacer o tendríamos que intervenir, ¿no? Como profesionales. O bueno, dar opciones, no es necesariamente una intervención médica o clínica, simplemente es dar opciones, dar posibilidades. Siempre es mucho más fácil cuando la mujer no tiene epidural, porque el cuerpo le pide movimiento, claro. Y entonces simplemente nosotros tenemos que dar opciones, posibilidades, y simplemente facilitar ese movimiento o no negarlo, ¿no? A veces simplemente el cuerpo se lo pide. Cuando hay una epidural y se da esa evolución tórpida, pues tenemos que estar muchísimo más atentas. Evidentemente ahí, por ejemplo, no se pueden espaciar las exploraciones a cada 4 horas, porque nos arriesgamos a que el bebé, es una cosa que ocurre, y como decimos nosotras, se clave, ¿no? Si tú una exploración que no está, es una dilatación que no está evolucionando
con cierta agilidad, está con epidural, con lo cual la mujer no se está moviendo libremente, no está percibiendo, y tú dejas 4 horas allí y si no está yendo ágil, el bebé se puede entrar en el canal del parto en una mal posición y hay unas contracciones, no digamos, y además está con oxitocina, hay unas contracciones duras que están metiendo al niño, ¿no? Clavando, forzando en una mal posición. Y podemos estar pues retrasando, ¿no? El parto, al revés, estamos atascando más de lo que, provocando. Estamos hablando que el parto sea más largo de lo que podría ser si pudiéramos hacer esas intervenciones que no sean médicas, esas claro, sin embargo, claro, nosotros tenemos, cuando una mujer se pone la epidural, el movimiento somos nosotras, ¿no? Entonces nuestra exploración es la que determina cómo está colocada esa cabeza y nosotras tenemos que favorecer el movimiento, buscar, para eso estudiamos también, ¿no? Para ver qué posturas pueden favorecer ese movimiento del bebé y por eso es tan importante pues que ponerse la epidural tampoco implica que la mujer tenga que estar boca arriba como un sapo, sino que se puede poner, podemos trabajar de cúbito laterales, podemos trabajar un montón de posiciones, incluso cuadrupedia, un montón de posiciones, pero bueno, siempre lo digo, es decir, nada, somos aprendices en comparación con una mujer moviéndose libremente, pero tenemos que estar ahí muy activas nosotras, ¿no? Todo eso, bueno, pues ahí para trabajar la dilatación y los tiempos, ¿no? Intentar pues que progrese dentro de una normalidad que es súper variable, ¿vale? Porque luego también está la secundípara que dilata en 20 minutos y la primípara que dilata, que necesita sus 10 horas, que también son normales. Sí. O sea, si el monitor del bebé está bien, si el bebé está bien y va progresando, el margen de normalidad es enorme, sobre todo si el bebé tolera, está bien, y no hay ningún signo de alarma, pues no hay ninguna prisa tampoco. Claro, mientras se vaya avanzando y mientras nosotras vayamos viendo que está todo dentro de la normalidad, aunque sean largos, que a veces lo son, no hay ningún problema. Y luego llegamos a la siguiente fase, que ya sería el momento hemos llegado a los 10 centímetros y empieza el descenso, que yo creo que los tiempos aquí tienen la mayor controversia. Aquí se vuelven loquísimos los tiempos. Porque es diferente para cada mujer, no es lo mismo si es el primer bebé, que normalmente ya sabemos que esa mujer, esa pelvis no sea, por ahí nunca ha pasado un bebé, o sea, esa pelvis tiene que está sin estrenar, sobre todo el suelo pélvico. El suelo pélvico tiene fuerza, ya no está igual que una mujer que ya ha dado a luz. Ni siquiera, también en los pródromos, el cuello del útero de una mujer que ya ha dado a luz no empieza, tienen mucha ventaja las mujeres que ya han dado a luz. Ese cuello del útero nunca vuelve a estar cerrado del todo, ya siempre está un poquito borrado, un poquito blandito, un poquito, ya empieza favorable. Entonces en el expulsivo, en el descenso del bebé es igual, esa pelvis se tiene que adaptar, se tiene que adaptar al bebé, el bebé tiene que encajarse ahí como buen tornillo y bajar. Entonces el expulsivo también puede ser muy largo en mujeres que nunca han dado a luz, incluso puede ser largo en mujeres que ya han dado a luz. Hay secundíparas que tienen parto. Ahí también depende muchísimo de cómo se adapte el bebé, de la postura del bebé, la posición y del tamaño del bebé. Pero más que del tamaño, es la postura, claramente. Es la postura Hay del bebés bebé. muy gordos, grandes, que se acoplan fenomenal, que se flexionan y van muy bien, o bebés pequeñajos que por lo que sea tienen a lo mejor más espacio y no flexionan o se colocan medio mal y les cuesta más bajar o incluso que no bajan. O sea que sí, también tenemos más postura. Totalmente. Pero es importante también dar tiempo, ¿no? Muchas veces yo veo que se empieza a lo mejor a empujar antes de tiempo, o que es como 10 centímetros, ¿no? Luego nos ponemos, venga, a empujar ya. Claro, es como si la mujer está teniendo un parto natural, va a tener ella sus ganas de empujar y va a ser un empujo espontáneo, pues fenomenal, que empuje cuando ella quiera. En un parto con epidural, por ejemplo, pues siempre lo ideal es dar esa hora, si el bebé está bien, el monitor está bien, dar una hora que el bebé pueda descender de manera pasiva, ¿no? De lo que decimos, el descenso pasivo, sin empujar, porque ni se cansa la madre ni se cansa el bebé, va bajando, y cuanto más abajo esté en la pelvis, luego más rápido va a ser la siguiente fase, ¿no? Y luego, pues claro, ya no hablemos de cuánto tiempo tenéis que estar empujando, que yo creo que aquí esto es como lo más desconocido, ¿no? Para las mujeres, que hay que empujar
todas las contracciones que vienen cada 2-3 minutos y que se pueden estar un par de horas, 3, empujando hasta que el bebé nace. Y esto en un primer parto, ¿no? Sí, en un primer parto, un expulsivo de 4 horas es una cosa absolutamente normal. Sí. Esto es súper variable, ¿verdad? Esta es la frase, lo que a una mujer, a una primípara le cuesta 4 horas, a una secundípara le puede costar 4 minutos. Esta es mi especialidad, ¿verdad? Nosotros tenemos una particularidad en nuestra unidad. Durante el parto estamos las matronas, ¿no? Pero cuando ya se acerca el momento del nacimiento, un poquito antes, habitualmente un rato antes, llamamos a la ginecóloga. Cuando nosotras ya vemos las señales. Pero claro, entre que estamos muy tranquilas, está todo muy bien, tenemos un ginecólogo de guardia presencial, tenemos a la pediatra, a veces tenemos hasta otra matrona por ahí, estamos ahí muy, muy bien y muy a gusto y todo está muy bien. Pues nada, ya tenemos que llamar a la ginecóloga. Pero a veces no todas las no nos da matronas. tiempo, a veces no nos da tiempo. A veces estamos tan bien y oye, pues estas mujeres que paren tan bien y están tan a gusto y tan relajadas. Que gestionan también su parto, gestionan sus contracciones. Y de repente pues estaba con 7 centímetros y en 10 minutos se pone a empujar y en 4 pues está la criatura en brazos. Y la ginecóloga viene a saludar. Pero bueno, esos partos son maravillosos. Son maravillosos y son finales felices. Y está la pediatra y está todo en buenas manos y todo controlado. Pero es igual de normal esto que un parto en el que hay que estar empujando durante 2 o 3 horas. También tenemos anécdotas de lo contrario, ¿eh? Tenemos un parto de una mamá, una mujer que además le tenemos mucho cariño, le cogemos mucho cariño, una pareja muy, muy especial y ella entrenaba CrossFit, ella estaba fuerte. O sea, mazadísima, un cuerpazo precioso y súper potente. Y veíamos en la dilatación, que tuvo una dilatación larga, pero súper, muy fisiológica, estuvo sin epidural prácticamente hasta el final, moviéndose, que yo veía ese cuerpo y decía, madre mía, me pareció precioso. Fue un parto súper bonito de ver a la mujer moverse, llevar su parto, fue una gozada. Y pues yo pensaba, madre mía, superar ese suelo pélvico, ¿no? Porque el suelo pélvico no lo veo con mis ojos, pero veo el resto de la musculatura de ese abdomen, esos cuádriceps, esas mujeres deportistas. Claro, entonces, yo me imaginaba, superar ese suelo pélvico, pues esa mujer no sé cuántos cientos de kilos levantaba, pues me imagino que ese suelo pélvico iba a juego con todo lo demás, ¿no? Y digo, va a ser un expulsivo muy duro, ¿no? Yo digo, afortunadamente lo va a parir ella, lo va a empujar con esa prensa abdominal que va a juego con ese suelo pélvico, como ese suelo pélvico lo tuviera que superar otra mujer, sería imposible. Pero ese no voy a decir las horas para no salir en los periódicos, pero las horas de expulsivo superaban ampliamente cualquier protocolo de cualquier hospital. Pero también eso es lo bonito que tiene la unidad y el equipo, que hacemos que es una decisión multidisciplinar, ¿no? con nuestros obstetras, con nuestros gines, con nosotras, con la mujer, que es muy personalizado, con un registro de un bebé que está estupendamente, que una mamá que aguanta también, que tiene energía aún y que exactamente, puede... todo eso hay que irlo... Y tuvo su parto vaginal eutóxico, natural, sin instrumentación, con un bebé con una AVCAR 910, es decir, un bebé en perfecto estado, pero ese bebé, tengo que decirlo con orgullo, aunque suene un poco pedante, que en cualquier otro hospital hubiera sido un forceps. Porque por protocolo le hubieran hecho un parto instrumental. O incluso una cesárea. Alivio de expulsivo. Una cesárea incluso... no, porque yo creo que entrar a un tercer plano no tardó tanto en entrar. Pero hubiera sido un forceps por alivio expulsivo de manual. Y no hubiera estado mal indicado incluso. Claro, por protocolo, ya está, por horas, claro. Pero sin embargo la realidad es que esa mujer tuvo, por cierto, perine íntegro. Es decir, ni un punto, ni un forceps, ni un nada. Y un niño 9-10 que si lo veis está hecho un bombón. Entonces, pues tiempo, se demostró que estaba bien tomada la decisión y sin correr ningún riesgo, ¿sabes? Entonces, pues estamos muy orgullosas. Claro, así que vemos que los tiempos son muy relativos también, ¿no? Claro. Y que muchas veces hay que darle tiempo al cuerpo, tiempo al bebé, tiempo a
al parto para que se desarrolle y al cuerpo para que se pueda ir abriendo y muchas veces nos entra mucho la prisa, yo creo, ¿no? A los profesionales, o sea, en que nosotras estamos allí, al final es como... A mí me da mucha pena, porque muchas veces es como, jolín, si esta señora lo está haciendo fenomenal, pero se lo merece, ¿no? Se lo merece. Vamos, esperemos otra un poquito más, otra oportunidad, venga, otra oportunidad. Yo tuve un parto también en la unidad, casi como una dilatación como muy forzada y era como, venga, tórpida, y vamos, otra oportunidad, y vamos a cambiar de posiciones, y entramos en la bañera, y se pone la epidural, y al final luego los partos largos también muchas veces, incluso las mujeres que no quieren ponerse la epidural, lo que les gustaría por su plan de parto tener un parto natural, el cansancio juega una... Sí, llega un momento que la epidural también es una opción, es decir, cuando el parto es muy largo y muy difícil, vamos a probar también la epidural. Claro, y muchas veces es verdad que esas dilataciones que no progresan por varios motivos, podemos nosotras a veces deducir, ¿no? Pero muchas veces cuando se ponen la epidural, esas mujeres se relajan, ¿no? Descansan, a veces, y hay sí, muchas veces que en un par de horas están en dilatación completa y nunca se sabe si no se lo hubieran puesto hubieran llegado a dilatar o no, porque no es la otra parte. Es verdad, también es importante que sepáis que con los partos con epidural los expulsivos tienden a ser más largos, o sea, se empuja en peor, los protocolos, los expulsivos con epidural son más largos que en el parto natural. Esto es así, es un hecho. O sea, la epidural tiene sus beneficios y uno de sus inconvenientes es que alarga el expulsivo. Porque exactamente porque no tiene esa sensación de pujo, esa propiocepción. Claro, esa propiocepción del cuerpo. Y esta mujer era como, y ya era como que nadie habla de tomar la decisión, hasta si no hay una decisión tomada de hay que hacer una cesárea, nadie lo comenta, ¿no? Pero ya se masca como... Estaba en el ambiente. Estaba en el ambiente, ya es como que... Y llega un momento en el que muchas veces la mujer pierde como la fe, ¿no? Y es como, venga, vamos a intentarlo una última vez, ya con la epidural, nos ponemos de rodillas, hicimos como ejercicios de subir y bajar, así como de a ver si abrimos pelvis un poco, tal, y de repente, pues aquel engranaje funcionó y la mujer se completó y dio a luz, ¿no? Y entonces... luego en el posparto comentándolo y tal, fue como, jolín, es que muchas gracias por no rendirte cuando nosotros ya pensábamos que, y yo eso lo decía todo el rato, otra oportunidad, en mi cabeza, venga, otra oportunidad, y dentro de que el bebé pues estaba fenomenal, estaba estupendamente, ¿sabes? Y muchas veces en muchos sitios falta esa última oportunidad que puede hacer que... Bueno, al final es tener claro los motivos, cumplir los protocolos claramente. Bueno, sí. a veces superar incluso los protocolos sí. Cuando se puede, ¿no? Al final la línea roja la marca el bebé. Claro. El bebé que esté, bueno, el bebé y la mujer, madre, me refiero que no haya ningún signo realmente de alarma, ¿no? Claro. Nos falta la última etapa, el alumbramiento, que también son importantes los tiempos, sí. ¿no? Aquí volvemos a meter la pata muchas veces con los tiempos, ¿no? Nos corre la prisa. Y todavía hay muchos sitios donde es automático, el bebé nace y hay alguien tirando del cordón, cuando es algo absolutamente fuera de toda evidencia. Desaconsejado. Cuando el bebé nace, lo que hay que hacer es separarse de la madre y del bebé y dejarles intimidad un poquito, o sea, dar un paso hacia atrás, vigilantes, porque hay que vigilar, es un momento muy importante. Sí, es un momento de vigilar la hemorragia, pero darles un poquito, sin dejar de vigilar, darles un poquito ese espacio, esa intimidad, dejar que se conozcan, que se encuentren con un poquito de silencio y no manipular ahí en ese momento es cuando la mujer produce el mayor pico de oxitocina de todo el parto. Imaginaros todas las horas de las que llevamos hablando que lleva esta mujer de parto, esta supuesta que hemos hecho de parto largo, y el pico mayor de oxitocina es en ese momento en el que tiene que alumbrar la placenta. Ahí pues un poco en función de los factores de riesgo y tal, que tampoco nos vamos a extender, se podrá plantear un alumbramiento dirigido, un alumbramiento espontáneo, pero en todo caso como mínimo media hora hay que dejar a la placenta tranquila, sin traccionar y sin nada, y luego bueno, hasta una hora está considerado dentro de la normalidad, y hasta una hora no tendríamos por qué hacer nada. A partir de una hora, bueno, pues ya sí que se plantea un alumbramiento más activo, ¿no? Sería un poco el plazo normal. Quizá en el alumbramiento es cuando está
más serio, ¿no? más, y más acotado los tiempos. Claro, es más flexible, eso es verdad. Sí, es más... Pero bueno, que también es importante tener en cuenta estos tiempos. Y tener en cuenta también que este tiempo existe, porque hay veces que las madres se olvidan, ya tiene el bebé en brazos y parece que ha terminado. Y no, nos queda todavía un poquito, que también es importante y es una fase... delicada. Pues, delicada e importante también. Y muchas mujeres dicen, pero duele, ahora me va a doler. Es como acabas de dar a luz. O sea, esto es una nimiedad. Sí, no es nada, pero ya, no es nada. Ya para que se te han quitado las ganas, porque ya te han dado el premio. Sí, pero es como que tengáis en cuenta que puede ser hasta 1 hora extra. Pueden ser 10 minutos, pero de ahí hasta 1 hora extra de... De espera. Pero bueno, no es lo que hace el parto largo, el alumbramiento. Exactamente. Casi siempre lo que hace esa sensación de parto largo en realidad suele ser los pródromos. Sí. Y bueno, quizá el expulsivo, el descenso, porque es el que es más activo, eso también a veces se nos hace largo. Sí. Muy bien. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis seguir en todas nuestras plataformas y vernos seguirnos en @entuparto y que estamos disponibles 24/7 por si nos queréis llamar y dar a luz con nosotras. Gracias. Adiós. Adiós.